Los autos que salieron de los revoltosos años 60. Su increíble potencia reflejaba a una generación que quería romper las reglas y hacer de cada carretera una pista personal. Veremos autos como este Plymouth Superbird que venía de la fábrica listo para el despegue con un ala y el motor más potente que se haya fabricado en Detroit. Y correremos con un potente Boss 429, un auto que incluso fue a Vietnam para servir de entretenimiento. Y luego veremos el auto Trans Am, que protagonizó una película con Burt Reynolds. ¡Goldberg! Yo colecciono estas obras maestras, y muchas de ellas no se consiguen fácilmente. Muchos de estos autos se venden hasta por $500,000 y nos empujan contra el asiento al igual que un cohete cuando despega. Todo esto, a continuación, en Automanía. Bienvenidos a mi mundo. Mi colección de autos de competencia. Me encantan porque, al igual que yo, estos autos no siguen las reglas. Como mi Hemi Challenger, mi AC Cobra y mi Mustang Boss 429. Los fanáticos como yo siempre hemos querido algo más que un medio de transporte. Nos agrada sentir la fuerza de gravedad cuando presionamos el acelerador. El problema estaba que Detroit no permitía que se colocaran motores potentes en autos pequeños. De hecho, mis autos no existirían si un grupo de aficionados no hubiese roto las reglas e iniciado el movimiento de los autos de competencia. Todo comenzó en 1964. La era de los autos de competencia comenzó gracias al optimismo de los estadounidenses, y realmente existía un gran optimismo a mediados de los 60. Pensábamos que la gasolina nunca subiría de precio y que jamás se acabaría. Creíamos que la economía iba a estar cada vez mejor. Y por supuesto, a mediados de los 60, estábamos en pleno apogeo del movimiento cultural juvenil. Esta incluía músicos como los Beach Boys, que hablaban de autos veloces. Se convirtieron en la banda de la generación de los autos de competencia. Añádanle a eso un nuevo sistema de autopistas interestatales con una extensión de 65,000 kilómetros sobre las que podías conducir a toda velocidad. Y no es de extrañar que la demanda de estos autos se disparara. Esos autos rompían las reglas en las calles. Eran muy rápidos, pero no eran los autos más seguros que se fabricaban. La mayoría tenía líneas bastante convencionales. Lo que importaba era qué tan rápido podían aumentar de 0 a 90 kilómetros o en cuánto tiempo podían recorrer 250 metros. Este es el primer auto que rompió todas las reglas. El Pontiac GTO. Fue la creación del diseñador de autos John DeLorean. En ese entonces, su idea parecía tan alocada como colocarle un motor V8 a un Honda Civic. Pero ¿saben qué? Este auto sí que podía correr, y eso era todo lo que importaba. En 1956, John DeLorean era un joven diseñador de autos recién contratado por la General Motors. Su reto, vender más Pontiacs y hacerlos más atractivos. El principal problema de la compañía era que fabricaba autos ya pasados de moda, y como consecuencia de eso, la demanda había disminuido. Su negocio estaba en peligro y a nadie le interesaban sus autos. Era una situación muy preocupante. Para arrancar con el cambio de imagen, DeLorean y su equipo diseñaron un nuevo Pontiac de alto rendimiento en 1959. Se me ocurrió el concepto, y fue casi accidentalmente, de ensanchar el eje trasero, y terminó siendo el auto conocido como Pontiac de cuerpo ancho. El auto era aproximadamente 10 centímetros más ancho y las llantas sobresalían a los lados, lo que le daba una apariencia más deportiva. Parecía que pertenecía a las pistas de competencia y no que era para ir de paseo. Fue increíble que un cambio tan pequeño hubiese tenido un impacto tan grande. Los Pontiac de cuerpo ancho llamaron la atención de los compradores jóvenes. Y a pesar de que contaban con grandes motores de 3 y 4 litros, aún no se les consideraba autos de competencia. Más bien fueron comercializados bajo la característica de superpotencia, y para darles más prestigio, distintas versiones modificadas de estos nuevos autos compitieron en los circuitos de competencias. Creo que en un año ganamos 49 de 53 competencias en Estados Unidos. Eso fue algo que generó mucha expectativa por nuestros autos por parte del público juvenil. Y como consecuencia de eso, perdimos toda nuestra clientela de mayor edad, pero captamos el interés de todos los clientes jóvenes y pudientes, que es donde se quiere estar en el negocio de los autos. DeLorean sabía que la potencia iba a vender, y el próximo paso lógico era colocarle un gran motor a una carrocería más pequeña y ligera. Pero había un problema.
La política oficial de General Motors indicaba que los autos pequeños debían tener motores pequeños y que los autos grandes y costosos podían tener motores más potentes. Todo esto relacionado con la seguridad y las ganancias. ¿Pero acaso eso detuvo a DeLorean? Hoy en día los autos de la GM comienzan su existencia en un programa de computadora que les da vida en una pantalla. Pero en 1963 DeLorean tuvo que construir un prototipo. Tomé un auto pequeño, el Tempest, e hice que le colocaran un gran motor y unas llantas enormes. Compré una caja de cambios Hertz por catálogo, ensamblamos todas las partes y además le añadimos un sistema de suspensión más robusto. Y ese era el auto que yo usaba para ir a trabajar. Era muy divertido. Se lo presté a alguien por un fin de semana y le dije, debes conducir este auto. Nunca me lo devolvió. Entonces pensé, este auto tiene un gran potencial de mercado y realmente lo tuvo. Era un auto del que todo el mundo se enamoraba desde el momento en que se subían en él. DeLorean llamó a su prototipo GTO como tributo al auto de competencia de Ferrari con motor V12 conocido como el Gran Turismo Omologato. Su próximo reto era hacer que la directiva le diera el visto bueno a su auto y comenzara a producirse. Decidió romper las reglas. Intentó convencer a la directiva de la General Motors. Colocó un gran motor en un auto de tamaño compacto. El GTO había nacido. DeLorean burló las restricciones de la GM al ofrecer los primeros GTO no como modelos específicos, sino como versiones de lujo del auto de tamaño mediano Pontiac Tempest. No era muy grande, pero tampoco muy pequeño. Tenía 2 puertas y era relativamente económico. Se le colocó un gran motor 389 y, por supuesto, era un auto con una apariencia muy moderna. La respuesta del público al GTO fue abrumadora y casi instantánea. El auto fue todo un éxito y es un poco irónico porque era un auto atractivo, pero en realidad no resultaba extremo. No era un auto alocado. Su apariencia era la de un auto mundano de los 60, pero al mismo tiempo contaba con una gran potencia. ¿Quieren ver lo que le daba al GTO toda esa potencia? Observen esto. El GTO obtenía su fuerza de un motor V8 389. Además, contaba con un carburador de 4 bocas que le ayudaba al motor a alcanzar la increíble cantidad de 325 caballos de fuerza. Pero los verdaderos entusiastas de la velocidad ordenaban el auto equipado con 3 carburadores de doble boca, una opción conocida como la triple potencia, que elevaba el rendimiento del motor a 360 caballos de fuerza. La fábrica anunciaba que este auto podía acelerar de 0 a 90 en 6,6 segundos y recorrer 400 metros en 14,8 segundos a una velocidad de 150 kilómetros por hora. En otras palabras, este no era el Pontiac de papá. Y no había ningún auto que se le pareciera en 1964. 70 millones de niños de la posguerra se habían vuelto adolescentes y jóvenes adultos. Y este era el auto que definía su nueva cultura automotriz. Tenía asientos de cuero y un panel de instrumentos que incluía detalles como el velocímetro con la bandera. La directiva de Pontiac esperaba que se vendieran alrededor de 5,000 de los modelos, especialmente durante el primer año de producción. Pero para cuando el humo se había desvanecido en 1964, Pontiac había vendido más de 32,000 unidades. DeLorean y su equipo estaban en la cima. Y para aumentar las ventas para el próximo año, Pontiac lanzó su campaña promocional de El Tigre. El Pontiac GTO es todo un tigre. Los anuncios indicaban que el GTO era el auto para el hombre que no le importaría montarse en un tigre. Si a ese tigre se le pusieran ruedas. Quizás haya sido el tigre, pero creo que el carro se vendió solo. Para 1966 era el modelo nuevo de mayor venta en la historia de la compañía. Mucho más que una moda, el GTO era un reflejo de su época y provocó el nacimiento de velocidad, estilo, humo. El éxito del primer auto de competencias, el GTO, impulsó a la industria automotriz a darles más potencia y estilo a sus modelos. Muy pronto las 3 principales compañías, GM, Chrysler y Ford, comenzaron a vender autos de gran potencia que se desempeñaban como los de carreras y se veían incluso mejor. Fue la época de los autos de competencia. ¿Y qué es lo que diferencia a un auto común de un auto de competencia? Si estaban vivos durante los 60 y los 70, quizá ya lo sepan. Pero si no presenciaron cómo las compañías estadounidenses competían unas con otras por tener el auto más potente, más grande y más rápido, entonces aquí les indico algunas de sus características más comunes. Primero, el auto de competencia probablemente era una versión limitada de un auto común de pasajeros, como este Camaro Genco del 68, un auto compacto con un motor gigantesco bajo el capó.
El Camaro Yenko terminó siendo uno de los autos de colección más buscados de todos los tiempos, pero al principio no era tan solicitado. Chevrolet lanzó el Camaro original en 1967, que era un vehículo compacto y deportivo con la opción de varias clases de motores pequeños. La compañía dijo que el nombre Camaro provenía de la palabra francesa camarada, pero algunos críticos dijeron que también se asemejaba a la palabra camarón. La Chevrolet decidió que los Camaro tendrían motores pequeños. No deseaban que el Camaro eclipsara el desempeño del Corvette, o que ni siquiera se le acercara. Pero por supuesto, cualquier entusiasta de las competencias iba a notar que era posible colocarle un motor más grande, por lo que era posible convertir el Camaro en un estupendo auto de competencias. Esa idea cobró forma en el concesionario de un hombre llamado Don Yenko en Pensilvania, quien ingenió una solución bastante creativa a la restricción de la GM de colocar un motor pequeño en los Camaro. Don Yenko era un vendedor de autos que rompió todas las reglas y se salió con la suya. Yenko fabricó autos de competencia incluso antes de que la propia Chevrolet lo hiciera. Hizo muchas cosas para darles potencia a esos autos y cuando el Camaro salió al mercado, él vio una gran plataforma en donde continuar su tradición. Tan pronto como los Camaro comenzaron a llegar a su concesionario, Yenko comenzó a transformar esos autos de mediana potencia para convertirlos en potentes máquinas conocidas como los Super Camaro Yenko. Paul Moyer fue al concesionario de Yenko ese año en busca de algo que lo entusiasmara. Yo le dije, creo que quiero comprar un Corvette. Y él respondió, ¿de verdad quieres un Corvette? Le estamos haciendo cambios a los Camaro que los vuelven muy veloces. Y quizá disfrutes tener uno. Luego agregó, te diré lo que haré. Si quieres un Camaro de estos, te conseguiré uno. Así fue como comenzó la historia de los autos de competencia. Recuerdo que por aquel entonces llevaba el auto a las pistas de competencia y era muy veloz. Y le ganaba a todos los otros autos que estaban allí. Todo el mundo me preguntaba, ¿qué auto es ese? ¿Qué motor tiene? ¿Qué cambios le hiciste? En aquel entonces nadie sabía mucho al respecto, pero siempre que les ganaba en las competencias, despertaba su curiosidad. Y cuando les dije de qué se trataba, todos decían, tengo que comprarme uno igual. Este es mi Camaro Yenko de 1969. Como pueden ver, es amarillo Daytona. Vino con motor de fábrica 427 con 425 caballos de fuerza. El modelo es conocido como el L72. El corazón del Yenko fue tomado del Corvette de Chevrolet de mayor precio, el motor 427, también conocido como el L72. El Super Camaro de Yenko no se diferenciaba mucho del auto estándar, pero no se confundan, se trataba de una bestia completamente diferente. Cuando te estacionabas al lado de un Camaro Yenko, no podías notar que estabas junto a un auto completamente diferente hasta que escuchabas el ruido del tubo de escape, hasta que oías el motor. Entonces te dabas cuenta de que el motor no era en lo absoluto pequeño. Don Yenko le añadía gráficos en el concesionario. Los adhesivos se colocaban allí, al igual que los logotipos y el tacómetro Stuart Warner. Además, se le colocaban al auto varios emblemas y la insignia con el número 427. Y por supuesto, los listones a los lados eran colocados en el concesionario. De hecho, la hija de Yenko y sus amigas los colocaban. Pero la verdadera potencia es mucho más que un diseño especial. ¿Qué era lo que hacía Don Yenko para convertir un auto común en un superauto? Veamos esos cambios bajo la piel, al estilo de Bill Goldberg. Yenko quitaba el motor V8 del Camaro para reemplazarlo por el 427 de 425 caballos de fuerza. En la fábrica ya se habían reemplazado los frenos de tambor por frenos de disco y además le colocaban un eje trasero de mayor fuerza que ayudaba a producir el efecto de empuje durante el arranque. La mayoría de los autos deportivos presume sobre su tiempo de aceleración de 0 a 90. Cualquier cantidad menor de 10 segundos no es mala. Y en 10 segundos, el Camaro Yenko puede alcanzar los 160 kilómetros por hora. Debo comprobar eso yo mismo. Le pedí prestado este auto tan valioso y poco común a mi amigo Greg Joseph. Y con todo y que lo amenacé con derribarlo al suelo, no me dio permiso para acelerarlo al máximo durante mi prueba. Aún así tengo el lujo de conducir un auto histórico que se encuentra en perfecta forma. El tacómetro funciona, el pedal de la gasolina funciona y la radio también. Eso es todo lo que importa. Y a pesar de que no lo estoy llevando al límite, definitivamente puedo notar que este es uno de los autos de mayor potencia que jamás se hayan fabricado. Para finales del 68, la demanda por los autos de Don Yenko colapsó el pequeño concesionario.
Jenko necesitaba convencer a la Chevrolet de que cambiara sus reglas y de que fabricaran los Super Camaro con el motor 427 para él venderlos. Y obviamente, esa combinación automotriz estaba muy por encima de los límites de Chevrolet, pero eso no detuvo a Jenko. Don Jenko era un vendedor consagrado.